Buenos días, hoy es miércoles 28 de septiembre, son las 10 de la mañana, estoy en la calle Padre Damián, cerca de la Torre D. No me ha parecido ver ninguna novedad interesante en el lateral este, en el trayecto que he hecho con el coche. Sí estoy viendo que en la fachada del fondo norte han colocado bastantes lamas de acero y que prácticamente han terminado los dos primeros paños. Y la grúa de ayer que estaba izando la cesta en el fondo sur, teóricamente es para instalar esa visera en la cubierta de ese fondo, igual que hicieron hace unos meses en el fondo norte. Así que yo me voy a dar la vuelta a partir de aquí a ver si hay alguna novedad más. No sé si podéis ver allá al fondo la grúa con el balancín. Me imagino que van a seguir instalando lamas de acero en los paños que están precisamente más pegados a la torre C. Como os comentaba antes, aquí faltan 3 lamas de acero por poner para terminar los dos primeros paños. Anda, lo que estoy viendo ahora. Arriba a la izquierda, una nueva tubular. Así que voy a ver si puedo grabar la maniobra final. No estoy seguro de si es la segunda tubular de la siguiente pirámide. Esto es en la zona norte del nuevo edificio. Ya visteis que instalaron una primera tubular. Así que ahora intentaré buscar si es la segunda o la tercera. Yo creo que es la segunda. Yo sigo pensando que es la segunda tubular de esa pirámide. La primera ahora mismo está tapada por un pilar rojo que podéis ver a la derecha del brazo de la grúa. Estoy intentando buscar otra tubular, pero yo creo que esa es la segunda de esa pirámide. Y yo tengo la sensación de que posiblemente hoy, antes de la hora de comer, instalen otra guía vertical. Ahora cuando pase por la torre A lo veré mejor. Aquí ya veis que siguen trabajando en las uniones de esas vigas del cordón inferior con diferentes pilares y tubulares. Yo creo que podéis ver bastantes manchas negras en esas uniones, así que ahí han tenido que estar trabajando bastante estos días. Estoy ya en la plaza de los Sagrados Corazones y me monto la tubular que no se ha movido de donde estaba. Veo gente abajo ya en la viga del cordón inferior. Pero claro, no sé si están esperando la tubular o no, porque normalmente suele haber una plataforma. Y ahora habrá que ver si hay algo en la explanada. Yo creo que a la izquierda del camión que se lleva esta chatarra podéis ver esa pequeña viga del cordón superior, que posiblemente suba con una tubular ya puesta y será lo próximo en subir una vez instalen esa segunda tubular, que yo creo que ahora está empezando a bajar. Y aquí a la izquierda tienen esa guía vertical que trajeron ayer. Y que ya digo, me imagino que instalarán hoy, presumiblemente antes de la hora de comer. Ahí podéis ver cómo ha bajado ya la tubular.
así que posiblemente lo que hay en la explanada lo suban mañana o como muy tarde el viernes. Aprovecho que han abierto la puerta para meter el camión. Ahí tenéis dos guías verticales y no una. Y estas que tienen que ir a la izquierda, me imagino que de la torre A, en ese soporte que pusieron ayer. Y ya ha cerrado la puerta. Yo creo que la siguiente guía vertical la tienen ya prácticamente preparada, lo único que la grúa no está lista. Y eso siempre les lleva un rato prepararla, sacar todo el brazo de la grúa. Ayer me aclaró Miquel que esta grúa que está aquí a la izquierda es una LTM 1350. Como os comentaba y me dijisteis algunos de vosotros, es para colocar esa visera en el fondo sur. Y me imagino que ahora se van a poner a trabajar en la instalación de nuevas lamas en esa curva de la torre P. Ya podéis ver que han completado ese cuarto paño hasta el ángulo. Yo no sé si van a empezar a instalar más soportes en las guías verticales para poder subir. De momento la grúa que iza las lamas está ocupada con esa cesta que está justo arriba. Aquí ya veis que siguen instalando esa chapa para hacer el suelo del paseo de 360 grados. Y ya veis que la plataforma de Castellana ha desaparecido pues prácticamente en un 50%. Y creo que siguen instalando soportes o bases para instalar nuevas guías verticales en el lateral de la Castellana. De momento no han instalado ninguna viga más de esa viga corona. La cesta está arriba, posiblemente estén arreostrando algún tipo de pieza. Y ahí podéis ver lo que os decía antes, que están colocando una nueva base para instalar nuevas guías verticales. Creo que ayer no instalaron ninguna nueva. Esta es la cesta que está trabajando en el lateral de la Castellana. Ahora a la derecha vais a ver el último tramo de esa vía corona. Ahí lo tenéis. La siguiente viga tiene que ir justo a la izquierda, lógicamente. Ahí podéis ver cómo siguen picando ese hormigón de la plataforma de la Castellana. Esta estructura que veis aquí a la izquierda ayer no estaba y tiene que servir, me imagino, para montar una plataforma, insisto, para ensamblar esas cerchas del techo retráctil. Esta es la pieza que están terminando de instalar ahora. Así que no sé si les dará tiempo hoy a instalar una guía vertical aquí o no.
Me imagino aquí en el suelo del lateral de la Castellana habrá bastantes piezas como estas. Y que poco a poco las van a ir montando hasta tener una estructura definitiva que yo todavía no sé cómo va a ser. Aquí tenéis la situación desde el lateral de la Castellana. Y ahora mismo están subiendo una nueva lama de acero, creo que al último paño de la fachada del fondo norte. Al menos desde este ángulo me parece que es el último. Para mí Ahí tenéis otra lama de acero, o par de lamas de acero para el último paño de esta fachada del fondo norte. Aquí todavía faltan unas cuantas por instalar, así que tengo dudas de si les va a dar tiempo a cubrir toda la fachada de aquí al sábado. Lo que sí estoy pensando es que posiblemente no tengan suficientes lamas de acero para cubrir todos los paños. Estoy viendo en el suelo, hay un par de estantes con lamas, aquí hay un tercero, pero yo creo que para todas las que quedan por poner no hay suficientes. Así que posiblemente antes del fin de semana no estén puestas todas, porque creo que quizás no hay. No va a ser el mejor plano de mi vida porque estoy dentro del coche, me he parado justo en el semáforo de la Plaza de los Sagrados Corazones, pero claro, veo que han traído esta viga que me imagino que será para el cordón superior aquí en el lateral este. Son las 11:15 y termino aquí el recorrido de hoy. Estoy en la calle Rafael Salgado, en el fondo norte. Ya habéis visto que han instalado una nueva tubular para esta nueva pirámide que soportará el cordón superior en la zona norte del nuevo edificio. Siguen instalando soportes o bases para nuevas guías verticales en el lateral de la Castellana, mientras siguen quitando esa plataforma y preparando lo que yo creo que será la siguiente plataforma para las terchas del techo retráctil. Y también siguen instalando lamas de acero en la fachada del fondo norte, así que sigue habiendo movimiento. Yo me despido por hoy, os deseo un buen miércoles y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo le dais a me gusta y si no estáis suscritos, por favor suscribiros para apoyar el canal. Nos vemos mañana, adiós.